Muy buenas noches, les saludo desde Venezuela. Bienvenidos a Voces de Esperanza, donde juntos encontramos respuesta. Conducido por esta servidora Doraida Brito. Es un placer para mí acompañarles durante este tiempo con el propósito de compartir testimonios, enseñanza bíblica, herramientas psicológicas y recibir comentarios de los oyentes. Nos conectamos a través de Facebook Live en la plataforma de la radio Vida CR Online. Les invito a conectarse y a escuchar este hermoso programa que desarrollaremos en el día de hoy. Hoy estaremos hablando de muchas cosas interesantes. Estaremos hablando de algo que muchas veces se vive en silencio y poco se habla. El dolor que viene de casa. El tema que estaremos desarrollando en el día de hoy es cuando el amor duele, sanando relaciones familiares rotas. Muchas veces las personas dicen, siéntate como en tu casa. Pero a veces las personas no quieren volver a su casa porque su casa, como dicen, es un infierno. Entonces, si tu familia parece un campo de batalla, si el perdón no llega, si el amor se apagó, este programa es para ti. Te invito a conectarte y a escuchar abiertamente este programa, donde aprenderás muchas cosas. Y como ya lo hemos conversado, este programa está segmentado en 4 partes: la voz de la experiencia, la voz del especialista, la voz de Dios y tu voz importa. En cada uno de estos segmentos vamos a ir desarrollando nuestra temática del día de hoy y aprenderemos desde diversos enfoques, aprenderemos cada uno de estos aspectos. Y vamos a comenzar con la voz de la experiencia. Hoy descubriremos la historia de una familia marcada por una ruptura profunda, pero transformada por un extraordinario proceso de restauración. Les voy a leer esta experiencia de esta familia y quiero que escuchen con mucha atención su testimonio. Mi nombre es Ana. Y la historia de mi familia es un testimonio vivo de cómo la sanidad puede florecer incluso en las relaciones más rotas. Durante años, nuestra casa fue un campo de batalla silencioso. Mi padre y mi hermano, Juan, tenían una relación tensa desde la adolescencia. Pequeñas discusiones se convertían en grandes distanciamientos y la frialdad entre ellos era palpable. Mi madre y yo intentábamos mediar, pero cada intento parecía echar más leña al fuego. Eventualmente, Juan se fue de casa para ir a la universidad y las llamadas se volvieron esporádicas, luego casi inexistentes. Las reuniones familiares eran incómodas, llenas de silencios tensos y miradas esquivas. Sentía que una parte de nuestra familia estaba incompleta, fracturada. El punto de inflexión llegó hace un par de años, justo antes de la pandemia. Mi abuela, una mujer de fe inquebrantable y el pilar de nuestra familia, enfermó gravemente. Fue una situación difícil para todos, pero especialmente para mi padre, que estaba muy unido a ella. En medio de la incertidumbre y el dolor, mi madre sugirió que contactáramos a Juan para que viniera a ver a la abuela. Yo estaba escéptica. La última vez que se habían visto, la despedida había sido más bien fría. Para mi sorpresa, Juan accedió. Cuando llegó, el ambiente era como de costumbre, tenso, pero la fragilidad de la abuela y el amor evidente que todos sentíamos por ella empezó a obrar algo. Una tarde, mientras estábamos todos en el hospital, mi padre y Juan se quedaron solos en la sala de espera. Nadie sabe exactamente qué se dijeron, pero cuando salieron algo había cambiado.
hubo abrazos efusivos. No hubo abrazos efusivos ni grandes declaraciones, pero la rigidez en sus hombros había disminuido. Sus ojos se encontraron con una frecuencia que no recordaban haber visto en años. En los días siguientes, mientras la abuela luchaba, pude ver pequeños gestos que antes eran impensables. Mi padre le ofrecía a Juan un café. Juan le preguntaba a mi padre cómo se sentía. Empezaron a hablar de la abuela, de recuerdos compartidos de la vida. A medida que la abuela se recuperaba lentamente, también lo hacía la relación entre ellos. Era como si la vulnerabilidad de la situación hubiera abierto una brecha para el dolor y el resentimiento acumulado. Hoy la relación no es perfecta, ninguna lo es, pero está sanada. Las llamadas son más frecuentes, las visitas son con gusto y hay una comunicación abierta que nunca creímos posible. Han aprendido a escucharse, a respetarse sus diferencias y a valorarse mutuamente. Mi madre y yo a veces nos miramos con una sonrisa de alivio, aún asombradas por el giro que tomaron los acontecimientos. La enfermedad de mi abuela, aunque dolorosa, fue el catalizador que nuestra familia necesitaba. Nos enseñó que incluso cuando parece que no hay esperanza, el amor, la fe y la voluntad de perdonar puede construir puentes sobre las aguas más turbulentas. Mi familia es prueba de que la sanidad en las relaciones rotas no solo es posible, sino que es un regalo que vale la pena buscar y cultivar. Hermosa esta historia de reconciliación y de perdón. Al principio fue difícil, según lo expresa allí, porque es un poco incómodo tener algunos familiares que no se hablan, no se comunican. Hay miradas matadoras, miradas tensas, ambiente tenso, relaciones difíciles. Sin embargo, cuando hay una actitud de arrepentimiento, una actitud de búsqueda de perdón, cuando las partes involucradas o los familiares que están alrededor desean y quieren buscar esa reconciliación, se pueden construir esos puentes que van nuevamente a establecer esa comunicación entre las partes involucradas. Ahora, con esta historia resonando en nosotros, te invito a un momento de introspección. Y piensa, para aquellos que se sienten identificados con estas vivencias, es crucial detenerse y reflexionar. ¿Qué puedes hacer tú con lo que has escuchado hoy? Aquí te dejo algunas preguntas para tu propia reflexión personal. ¿Has vivido una situación similar a esta? ¿Qué te pasó en tu familia que te marcó profundamente? ¿Qué sentimientos viviste en medio de ese dolor? ¿Qué fue lo que inició el proceso de sanidad? ¿Qué cambió cuando dejaste que Dios interviniera? ¿Cómo afrontaste esta situación? ¿Te fue fácil? ¿Te fue difícil? Te invito a reflexionar acerca de este tema y a través de esta historia. No hay familia perfecta, pero sí estoy clara de algo, que hay heridas que las palabras no curan, pero el amor de Dios sí. Esta historia de Ana nos muestra que aún el hogar más roto puede volver a latir. Y esta es una historia, solamente una. A diario se viven muchísimas historias que nos pueden enseñar muchas cosas. Pero pienso que lo valioso de esto, que a pesar de la circunstancia y de tu historia de vida, tú puedas tener un corazón dispuesto a perdonar y ser perdonado. Porque hay personas que se cierran a que estas condiciones cambien, se cierran y el resentimiento llega a su corazón y no permiten que fluya un momento de perdón,
y que fluya una reconciliación familiar. Pero cuando interviene el amor de Dios, las cosas cambian. Esta familia de Ana tenía esta situación. Estaban viviendo momentos difíciles familiares. Esta situación de la enfermedad de su abuela permitió que nuevamente padre e hijo volvieran otra vez a unirse y estrechar esos vínculos afectivos entre ellos y recuperar su relación. Al principio no fue fácil. Un día a la vez, paso a paso, fueron recuperando su relación. Pero el amor de Dios, que es determinante en su vida, pudo marcar la diferencia. Hemos captado el eco de la experiencia a través de esta historia de Ana y también hemos escuchado el latido de los corazones que buscan sanar, como los de este hombre y su hijo. Estas voces expresan el profundo dolor y la compleja realidad de las heridas familiares. Ahora, para comprender mejor estas dinámicas y encontrar caminos hacia la solución, vamos a recurrir a la voz de la psicología. Y desde este enfoque vamos a entender por qué el hogar puede a veces causar tanto dolor. Y sobre todo, lo más importante, cómo podemos empezar a sanar esas heridas. Al principio les decía que acá en Venezuela se dice mucho este dicho: siéntate como en tu casa. Pero a veces hay personas que no quieren volver a su casa porque en su hogar es un campo de batalla. Entonces, ese no es el mejor lugar para volver o para que ellos se sientan bien. Pero si tu hogar es un campo de batalla, este es el momento. Vamos a revisar algunos aspectos importantes dentro de lo que son las razones por las cuales las personas pueden tener estas dificultades. ¿Qué causa ruptura emocional en la familia? ¿Qué causa estas rupturas? Siendo la familia la institución creada por Dios. Y esta es una definición propia, donde la familia es el lugar donde se forma y se transforma en individuos. Entonces, ¿qué causa rupturas emocionales en la familia? Y yo seleccioné por lo menos tres aspectos importantes y determinantes en esa ruptura, como lo son problemas de comunicación, conflictos no resueltos y traumas no procesados. Problemas de comunicación. La comunicación asertiva es el enemigo principal de la conexión familiar. La comunicación asertiva. A veces las personas prefieren lo que es la comunicación no verbal y con poner una trompa, torcer los ojos o hacer un gesto con la cara. Entonces piensa que la otra persona ya entendió todo, o hace un gesto con su cara y la otra persona malentiende lo que está expresando. Entonces allí comienzan a haber resentimientos, se van acumulando hasta que esto pasa como una olla de presión. ¿Qué pasa con una olla de presión? Puede explotar y es peligroso. Una olla de presión es muy peligrosa. Entonces, si la persona no se expresa de manera clara, no escucha a los demás, critica o juzga o grita, insulta y no se expresa de una manera abierta y respetuosa, por supuesto que van a crecer los malos entendidos y van a haber resentimiento. Y eso se va a ir acumulando hasta que, como una olla de presión, explota. Y ahí entonces comienzan los conflictos no resueltos. Se acumuló esa presión allí, se va acumulando y se une una tras otra. Entonces hubo un conflicto, no se resolvió, no se conversó y se acumulan y se van acumulando, se van uniendo. Entonces comienzan a surgir desacuerdos y tensiones uno tras otro. No se resuelven de manera saludable.
entonces se convierten en heridas crónicas, porque eso nunca se sanó. Comienza a crecer ese resentimiento guardado por años. Entonces comienza allí una relación conflictiva familiar. Dígame cuando se hacen las reuniones familiares de fin de año o las reuniones de matrimonio, de cumpleaños, eventos especiales, personas enfermas, velorio, y entonces te tienes que conseguir con alguien allí que está allí que no le habla, o alguien que tienes tiempo que no lo ves, entonces no te gusta como un fulano habla, entonces está allí, pero es que aquella vez me hizo y no sé qué, entonces los otros familiares intervienen, no, bueno, pero no hables así, o quite esa cara, o haz las cosas diferentes. Entonces conflictos no resueltos se van acumulando, entonces los miembros de la familia se presionan y se cohesionan, y luego pasa que con la mínima situación, eso es un punto de presión allí, y entonces libera el vapor como una olla de presión y puede explotar, y bueno, caen en violencia. Cualquier forma de abuso, de negligencia, es devastadora para los lazos familiares, y esto es los traumas no procesados. Entonces estas experiencias dejan cicatrices profundas y traumas que, si no se procesan, llevan a distanciamiento como mecanismo de supervivencia. Entonces eso afecta la salud mental de los miembros de la familia y pueden generar un trauma continuo y una ruptura. La dinámica familiar se desestabiliza por completo y hay allí una situación de conflicto intenso y permanente. Entonces estos tres pilares suelen ser el epicentro de la mayoría de las rupturas emocionales, ya sean de forma aislada o interconectada. Estos aspectos causan rupturas emocionales en la familia. Ahora vamos a las señales. ¿Qué nos indica que hay heridas familiares no resueltas? ¿Cuáles son los indicadores de que hayan heridas emocionales no resueltas en la familia? La principal, y creo que es como decía anteriormente, el epicentro. La incapacidad o la dificultad para establecer relaciones saludables. No solamente en el ámbito familiar, sino con amigos, con pareja, con compañeros de trabajo. Las personas conflictivas, esa gente que siempre está con un conflicto, siempre tiene que decir algo, siempre está peleando, siempre se está quejando, siempre habla mal de las demás. Entonces hay patrones repetitivos de conflicto. Si esa persona es conflictiva en la familia, por supuesto que va a ser conflictiva en el trabajo, con los amigos, con todo. Entonces, ¿cómo se manifiestan esas señales y esos patrones repetitivos? Como miedo al compromiso o a la intimidad, dependencia emocional o codependencia, dificultad para establecer límites, desconfianza generalizada. Entonces, las personas que tengan dificultades para mantener o establecer relaciones saludables, esto es una señal clara de que hay heridas familiares no resueltas. Y generalmente, les digo algo, generalmente esto pasa con tus vínculos más cercanos, mamá, papá, hermanos. Eso, las personas más cercanas a tu vínculo familiar, que viene siendo padre, hermano y primo. Aquí en Venezuela se dice, en un estado llamado Maracaibo, se dicen, por ejemplo, hay una expresión que dice, oye, tú sí eres chévere. Y dice el maracucho, viví con él para que lo conozcáis. Porque tú lo ves chévere fuera, pero en la casa es una joya. Entonces, si hay una situación fuera, con amigos, familiares, parejas, compañeros de trabajo, es porque dentro del hogar hay una herida familiar que no se ha resuelto.
Las heridas familiares no sanadas se somatizan en el cuerpo y se reflejan en el bienestar psicológico. Son esas personas que constantemente andan con ansiedad o depresión crónica, con baja autoestima, inseguridad, perfeccionismo, ira no gestionada, necesidad de aprobación constante y comportamientos autodestructivos. Por cierto, conversaba con una adolescente de 14 años y me decía que ella no se sentía valorada, no se sentía que la tomaban en cuenta. Y me dice que producto de esta situación, ella se cortó las venas. Y yo le decía a ella, pero vale la pena llegar a ese extremo por algo que tú piensas que tu mamá no te presta atención. Cuando exploro la dinámica familiar, me doy cuenta que ella tiene 2 hermanos. Ella dice que ella se comporta de esa manera por celos. Entonces ella tiene 2 hermanos, su hermana menor tiene 6 añitos y el otro niño tiene 7 meses. Entonces, y yo decía, pero esos son unos niños, unos bebés, un bebé y una niña de 6 años. Y ella decía, es que mi hermana tiene más libertad, pero ya va, espérate, tu hermana tiene 6 años, tú tienes 14. Entonces ella dice que porque su mamá no la toma en cuenta, entonces ella se hizo eso. Evidentemente hay una situación allí profunda del manejo de las emociones. Ella tiene una situación de emocional fuerte allí. Entonces me doy cuenta que hay mucha exigencia personal, hay emociones no gestionadas y hay dificultad para relacionarse con los demás. Entonces ella me decía que tenía una relación con un noviecito y entonces ella decía, yo quiero que él esté pendiente de mí, yo quiero que él me haga esto, o yo quiero que yo sea como que el centro. Claro, porque no es el centro de atención de su mamá. Entonces aquí podemos observar que cuando las relaciones familiares no son sanas, eso repercute también en tu forma de socializar con los demás. Y bueno, gracias a Dios, y yo le decía a ella que gracias a Dios tiene la oportunidad de recibir ese acompañamiento terapéutico para poder salir adelante ante esas adversidades. Y yo le dije, no te preocupes, yo te voy a ayudar. Es una jovencita, una adolescente de 14 años. Y hay diversos aspectos que se pueden trabajar allí y felizmente ella por lo menos puede tener esa orientación. Hay muchos que no lo tienen. Entonces estos patrones de comportamiento se repiten una y otra vez en la dinámica familiar. Entonces es un fuerte indicador de que hay heridas subyacentes allí. Hay heridas familiares subyacentes, porque esos patrones de comportamiento se repiten una y otra vez de forma inconsciente. Gracias a Dios que allí estaba su mamá. Y yo le dije, yo puedo conversar contigo abiertamente, pero está ella aquí, está tu mamá, y ella me permitió que conversara con su mamá. Entonces, la mamá escuchó cuando yo le hacía preguntas, y esas preguntas de alguna manera sirven para que la adolescente introspecte, se revise y por supuesto la mamá se dé cuenta la forma de pensar de la muchacha. Entonces, dentro del hogar hay situaciones que a veces no se resuelven o se dan por desconocimiento o se dan de una manera inconsciente y ellos se acostumbran a vivir de esa manera. Se acostumbran a vivir con estas situaciones y cuando se dan cuenta tienen, como les decía anteriormente, una tremenda olla de presión que en cualquier momento puede explotar. ¿Por qué es tan difícil perdonar en familia? ¿Qué pasa? ¿Por qué es tan difícil perdonar? Es difícil porque hay lazos familiares, hay vínculos afectivos. A veces no se trata solo de un acto de voluntad. Hay dinámicas psicológicas, emocionales e históricas. Sobre todo cuando hay profundidad y duración de las heridas. Ofensas que duelen. Ofensas que van en años. Y hay heridas que a veces pueden ser no superficiales, son muy profundas, que generan trauma en la infancia y durante gran periodo de vulnerabilidad. Yo creo que esta jovencita, cuando ya sea grande, que pasen 15 años y esa situación no sea resuelta, ella va a tener conflictos de interrelación con su pareja,
con sus hijos y con las personas que están a su alrededor, porque hay una situación bastante complicada y comprometedora con su mamá. Y si no se lleva bien con su mamá, de hecho la mamá me decía, ella dice que me odia. Entonces, si no resuelve esa situación, si no perdona, si no trabaja esa situación, por supuesto que se va a quedar anclada allí y va a ser difícil de perdonar. A veces no se perdona por la misma dinámica del sistema familiar, porque esos sistemas están interconectados. Entonces se producen lealtades y coaliciones, hay secretos y silencios, hay cadenas transgeneracionales donde se transmiten esos traumas de generación a generación, y es como un poco complicado romper con ese ciclo, porque a veces no es consciente y es bastante profundo. Perdonar en familia no significa borrar el pasado, sino transformar la relación con él. Es un proceso bastante complejo que a veces requiere tiempo, reflexión, comunicación honesta y en muchos casos la ayuda de un terapeuta familiar que pueda guiar el proceso de sanación y establecer nuevas dinámicas. No es tan fácil, pero sí se puede. Es un proceso de transformación y sobre todo cuando la persona está dispuesta a cambiar. Cuando la persona tiene ese deseo, porque si tiene una deseabilidad social donde el otro es que quiere que tú cambies, generalmente no vas a cambiar porque el otro quiera que tú cambies. Se cambia porque tú tienes esa voluntad de cambio y porque entiendes que hay una situación que debes mejorar y que debes cambiar. Allí yo considero que sí se dan esos cambios profundos en la persona. ¿Cómo comenzar un proceso de restauración aun cuando el otro no quiere? Tú quieres, pero el otro no quiere. Y así no se dan las cosas. Ahí hay una dinámica disfuncional. Pero no puedes forzar a nadie a sanar o a comprometerse con un proceso que no desea. Pero sí puedes iniciar un camino de sanación personal por tu parte, por tu propia paz. Enfócate en tu propia sanación y bienestar. Si el otro no quiere, bueno, allá él. Quizás cuando tú comiences a sanar y a cambiar las perspectivas de las cosas, el otro por ese cambio, la otra persona por ese cambio que tú das, también ceda a ese proceso de transformación. Y en este proceso de bienestar y de sanación personal, allí hay lo que es el autoconocimiento, la autorreflexión. Te vas a dar cuenta, ay, yo no lo hice bien, yo creo que yo me excedí, dije algo que no era adecuado. Si comienzas a reflexionar acerca de forma comprometida con tu actitud frente a esa situación, entonces allí comienza el cambio. Cambia tu actitud en la relación. Aunque el otro no quiera cambiar, modifica tu interacción con esa persona. Entonces la dinámica de la relación inevitablemente va a cambiar. Va a cambiar porque tu respuesta va a ser diferente, tu mirada va a ser diferente, tu actitud va a ser diferente y tu forma de actuar va a ser diferente. Si tú ves que la cosa como que no se puede, entonces considera la distancia física o emocional. A veces en algunos casos, y aunque sea doloroso, la distancia puede ser necesaria para tu bienestar si el otro no está dispuesto a cambiar y el daño persiste. Y finalmente acepta la realidad. Acepta la realidad de lo que está sucediendo. Aceptar la realidad, aunque sea dolorosa, libera una enorme cantidad de energía que antes se gastaba en la frustración y en la lucha. Entrégale eso en las manos de Dios. Ponlo en las manos de Dios. Y Él va a obrar. ¿Cuándo es el momento de buscar esa ayuda? Te voy a dar por lo menos 3. El sufrimiento emocional es constante y abundante. Cuando la comunicación está rota o es ineficaz. Y cuando hay un impacto negativo en otras áreas de la vida. Entonces, cuando el sufrimiento es constante y abundante,
Oye, ya no sigas sufriendo por esa situación. Busque ayuda. Busca ayuda para poder lidiar con esa tristeza profunda, con esa ira incontrolable, con esa desesperanza, para resolver esas dinámicas. La comunicación, si la comunicación está rota o es ineficaz, entonces busca ayuda para manejarte en comunicación asertiva, donde tengas cuidado en la forma como te expresas con la otra persona. Dígame si son padres separados y tienes que lidiar con la mamá de tus hijos o con el papá de tus hijos, si vas a estar en una constante pelea o nunca te vas a comunicar, porque si te comunicas llegan a conflicto. ¿Quién está en el medio de esa situación? Tus hijos. Y bueno, ya no son esposos, ya no son pareja, pero tienen a una persona en el medio que son tus hijos, y por el bienestar emocional de ellos tienes que de alguna manera llegar a acuerdos con esa persona, porque tu relación con esa persona tiene que mejorar en función de tu hijo. A veces las personas han dicho, bueno, yo tengo años que no hablo con el papá de mi niño. El niño está grande ya y ya yo no le hablo, y yo no sé, no supe más nunca de él. Y así como la mamá no supo más del papá de su hijo, así el muchacho tampoco. Entonces el niño crece con esa ausencia de ese padre. Y ellos a veces echan la culpa a sus padres, a su mamá, y le dicen, por culpa tuya mi papá nunca más habló conmigo. ¿Hay necesidad de eso? Yo pienso que no. Entonces debes buscar ayuda de un profesional para lidiar con esas situaciones. Cuando hay impacto negativo en otras áreas de tu vida, entonces hay una situación tensa que afecta a tu salud, tienes dificultades de sueño, dolores de cabeza, problemas digestivos, tienes problemas con el estrés, entonces eso afecta a tu rendimiento en la académico, en el trabajo, en tu casa, y por supuesto te aleja de tus seres queridos. Busca ayuda. No dejes que esto te consuma. Busca la ayuda. Recuerda que pedir ayuda no es debilidad, es valentía. Si buscas ayuda, entonces vas a poder encontrar la solución. En momentos de dolor familiar hay una voz que no falla. Hoy la voz de Dios nos habla desde Colosenses 3:13. De la Biblia, soportaos unos a otros y perdonaos mutuamente. Si alguno tiene una queja contra otro, así como el Señor os perdonó, así también hacerlo vosotros. Dios no desconoce tu herida, Él conoce tu dolor. Él también, Jesucristo también pasó por muchas situaciones donde en ocasiones fue rechazado, hubo silencio, hubo traición, pero él eligió perdonar. La restauración comienza con una decisión: soltar el veneno del rencor y abrazar el proceso del perdón. Aunque tú sanes primero, Dios se encargará de los demás. El apóstol Pablo en Colosenses 3:13 nos exhorta con estas palabras: soportaos unos a otros y perdonaos los unos a los otros. Si alguno tuviere queja contra otro, la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces, cuando hablamos de profundas heridas emocionales y rupturas en la familia, este versículo nos resuena con una verdad fundamental y a la vez nos desafía, porque de paso dice: soportaos y perdonaos, así como Cristo nos perdonó. Pero también dice: perdonaos si unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, perdónalo. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, como hemos explorado desde la psicología, las dinámicas familiares son complejas y las ofensas pueden caer hondo y generar cicatrices y, por supuesto, un trauma. Es preciso entonces, en este contexto, donde la invitación de Pablo toma un significado trascendente. Soportaos unos a otros, dice la Biblia, nos habla de la paciencia, de la capacidad de tolerar las imperfecciones del otro, de reconocer que no somos falibles, no hay familias perfectas. En la familia donde nos conocemos a fondo nuestras virtudes y nuestras debilidades,
es una carga constante. Implica una comprensión empática de que el otro también tiene sus luchas y sus propias heridas, que quizás le impiden actuar de una manera más sana. No significa justificar el daño, sino que tener una visión más compasiva de la humanidad imperfecta, de nuestros seres queridos, perdonarlo, entender esa persona, conllevar las cargas uno de los otros. Entonces, perdonarlo es aquí donde la fe juega un papel importante. El perdón, lejos de ser un acto simple de borrón y cuenta nueva, es un proceso profundo de liberar el resentimiento y la amargura que nos encadena a la herida. De repente esa persona no perdonó. Aquí se trata de que tú perdones, porque si tú perdonas, te liberas de esa carga y cumple con esa palabra que nos dice allí y Pablo, que nos dice el Señor, cumples con ese mandato, perdonarnos unos a los otros. Pero aquí dice en este pasaje, y me gusta porque dice perdonaros los unos a los otros, si alguno tuviera quejas contra otro. Aquí claramente podemos ver lo que la comunicación asertiva, porque a veces no se expresa la queja, se queda hasta allí. Ajá, pero te quedaste, dijiste, viste, la otra persona hizo y tú te quedaste callado, no dijiste, o le dices al otro, pero no expresaste de manera asertiva tu queja. Entonces, tú debes expresar de manera, como siempre yo digo, con respeto y sin violencia. Tú debes expresar las cosas que te aquejan o las cosas que no te agradan, expresarla a la otra persona con amor. Y si la otra persona hace algo, bueno, perdonarlo en el amor de Cristo y hacerle ver, oye, no me agradó eso que hiciste o eso que dijiste. La clave de todo esto es el poder transformador de que reside en este versículo. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Esto es un modelo perfecto de perdón, radical y sacrificial. Cristo nos perdonó no porque lo merecían, sino por amor incondicional, por su inmenso amor. Él nos perdonó. Su perdón fue completo, sin retener la ofensa, y nosotros sí lo ofendimos, y Él nos perdonó. A pesar de que el costo para Él fue inmenso, porque a Él le costó ir a la cruz. Este perdón tan maravilloso que nos hizo el Señor, hasta la muerte y muerte de cruz. Eso fue lo que le costó el Señor. Entonces, esto aplicado a la familia significa reconocer la herida, pero soltar la venganza, que dice el Señor, mía es la venganza, yo pagaré. No, pero la gente quiere sacarse, la gente quiere vengarse, la gente quiere sacarse esa espina. Si él me hizo algo, yo lo voy a hacer más. Si es un familiar, no le voy a hablar nunca más, y eso es violencia psicológica. Si es un amigo, le dejo de hablar, no lo veo o le quito. Si yo le presté algo, yo se lo quito. Bueno, son inmensidad de casos y de situaciones difíciles. Pero entonces, no vas a pagar a otro por error. Fíjate lo que hizo el Señor. A pesar de lo que nosotros, de nuestros pecados y todo lo que hemos hecho, el Señor no nos cobra, no nos paga igual según a la medida de lo que nosotros hemos hecho, sino que Él es misericordioso y compasivo. Entonces el perdón es un proceso, no un evento único. Ya le dije que me dije que me perdonara, pero no me quiere perdonar. Es un proceso, no es instantáneo. A veces puede tener su recaída. Es un paso a paso, es un proceso, especialmente si tiene heridas profundas. Requiere tiempo, requiere oración y la gracia divina. No es que, bueno, me hizo tal cosa y lo dejé hasta ahí, pero tienes que orar y pedirle al Señor. Bueno, dice un pasaje bíblico que, ¿cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Primero tienes que pedir perdón para poder entonces orar, para que tus oraciones sean escuchadas. Entonces este proceso requiere tiempo, oración y gracia divina. ¿Y cuál va a ser el resultado? La sanación personal, porque vamos a ser liberados.
vamos a ser liberados de todo ello. Entonces, el perdón libera al que perdona. Nos desata de la amargura que nos enferma y nos impide avanzar. Y finalmente abrir la puerta a esa restauración. Cuando perdonamos como Cristo nos perdonó, creamos un espacio para que, si el otro está dispuesto, se inicie un camino de reconciliación y restauración de las relaciones. Hay gente que dice, yo perdono pero no olvido. Claro, la relación no va a ser igual, va a ser diferente, pero yo creo que con esta fórmula de oración, de reconocimiento de mi error, pero también de la oración y por la gracia divina del Señor, vamos a ser liberados de esa carga y el Señor va a restablecer esas relaciones. En definitiva, Colosenses 3:13 no es una sugerencia, sino un llamado a un amor transformador que en el contexto familiar puede ser la fuerza más poderosa para sanar las grietas más profundas, liberándonos a nosotros mismos y abriendo la puerta a la gracia de Dios en nuestras relaciones más íntimas. Requiere humildad para reconocer nuestras propias fallas y coraje para extender la misericordia que hemos recibido. Así como el Señor nos perdonó, nosotros también podemos perdonar a otros. Hemos reflexionado entonces sobre el perdón y la restauración a la luz de la palabra, entendiendo que así como Dios nos perdona, somos llamados a perdonar y soportarnos unos a otros. Esta es la voz de la fe, una guía eterna para nuestros corazones. Pero ahora es el momento de escuchar otras voces que también nos importan. Las voces de los oyentes. ¿Qué dicen los oyentes? ¿Cuáles son sus inquietudes? Esas inquietudes que reflejan las complejas dinámicas familiares y el anhelo universal de sanar. Yo tengo aquí 3 preguntas, pero vamos a ver qué dice Facebook por aquí. Si hay alguien conectado o si hay alguien que deja preguntas por acá. Por aquí. Ajá, por aquí estoy viendo. Lady Hernández. Sandra se refiere. Lady Bernal. No sé si por allí nos escucha Sandra Delgado. La Sandra tan bella. No la veo, pero ya debe estar aquí, me debe estar escuchando. Saludos, Sandra querida, un abrazo. Aquí, si tienes alguna pregunta, algo que comentar, algo que decir, este es el momento. Pero aquí yo tengo 3 inquietudes y algunas preguntas. Yo voy a dar respuesta a ellas. Dice, mi papá me dejó de hablar desde hace 7 años. Hoy me animé a escribir porque estoy cansado del silencio. Está cansado del silencio. Cuando alguien deja de hablar a otra persona, eso es violencia psicológica. Reconocer eso o entender que es una violencia psicológica es el paso principal. Eso es fuerte, no es nada fácil. Pero Dios puede comenzar un milagro en ti. Aunque los demás no cambien todavía. Empieza tú. Tú puedes romper ese ciclo del dolor. Sobre todo comprendiendo el profundo dolor y la frustración que expresan a veces las personas con sus comentarios. Entonces, lo primero que debes hacer es entender que Dios tiene un propósito en cada situación. Es una carga pesada, porque 7 años se dice fácil. Pero Dios está pendiente y está al tanto de toda situación. ¿Qué debes hacer? Valida tu cansancio. Reconoce que estás cansado y que es una señal de que necesitas un cambio, no es una debilidad. Evalúa tus expectativas. ¿Qué quieres? ¿Buscas una reconciliación total? ¿Una explicación? ¿O simplemente abrir una puerta a la comunicación?
y establece esas expectativas realistas, porque puede ser que la cosa no se den como lo espera, pero entiende que puede suceder cualquier cosa, depende de las expectativas que te planteen. Inicia la comunicación paso a paso, con límite, poco a poco. Prepárate emocionalmente para cualquier respuesta o la falta de ella, porque de repente la persona no va a dar ese paso, pero lo importante es que tú comiences a sanar y enfócate en tu bienestar. A veces el acercamiento no va a producir el resultado deseado, pero entiende que si tú comienzas a trabajar tu parte emocional, entonces las cosas van a ser diferentes. Ponlo en las manos de Dios y Él va a obrar conforme a su voluntad. Otra pregunta: estoy orando por mi familia, pero parece que todo empeora. Eso es bastante desesperanzador cuando hay esfuerzo por orar y por poner eso en manos de Dios y pareciera, según esta perspectiva, que no hay una respuesta, pero Dios siempre tiene un propósito. Dios siempre tiene un propósito. Desde una perspectiva de la fe, la oración es poderosa. La oración puede abrir puertas, puede cambiar las dinámicas disfuncionales, puede sanar las heridas. El proceso de sanación es doloroso. Para quien sane primero debe ser limpiada y ese proceso puede ser doloroso. Ocurre mismo con las heridas emocionales y familiares. La confrontación de la verdad, el reconocimiento de patrones disfuncionales y la ruptura de viejas estructuras pueden generar más tensión antes de que llegue la paz. Dios responde de maneras inesperadas. A veces la respuesta a la oración no es lo que espera, no es el cambio en esa situación, sino la fortaleza, la sabiduría y la resiliencia en ti. De repente la respuesta no la vas a ver en el otro, la vas a ver en ti, porque Dios te va a fortalecer para manejar la situación. O de repente te va a dar una dirección, te va a dar la dirección para buscar ayuda en algún consejero, en algún terapeuta, en alguna otra persona. Entonces la fortaleza te la va a dar en ti. Oye, esto me hace pensar cuando las personas dicen ay, Dios mío, dame paciencia. Aquí en Venezuela se dice mucho eso, dame paciencia, Dios mío. Entonces hay otros que dicen, no le pidas paciencia a Dios porque te va a enviar prueba. Entonces la Biblia dice, soportar unos a los otros, y tienes esa dificultad allí de relacionar con ese hermano de tu congregación, con ese hermano de sangre, con ese familiar. Pues Dios usa esas situaciones para fortalecer tu fe, para crecer como persona, para mejorar tu comunicación asertiva en todos los sentidos. Te fortalece, te da sabiduría y te da resiliencia ante esa situación. Entonces no todo está perdido. Dios usa todas esas cosas con un propósito. Ese propósito de que le conozcamos a Él, de que podamos tener esa comunión íntima con Él. Entonces, todos estos aspectos y todas estas preguntas nos pueden ayudar a entendernos mucho más. Y así hay muchísimas preguntas. Y hay muchas situaciones en el hogar que a veces son difíciles de lidiar. Yo recuerdo una vez que mi madre, que estaba ahora en la presencia del Señor, ella una vez me contó que asistió a un culto de oración y había una persona que pedía oración por su vecina. Y esa persona decía, yo oro por mi vecina, y, hermano, ore por mi vecina, hermano, y ore por mi vecina. Y siempre pedía oración por la vecina. Esa vecina es mala, a veces como envidiosa, como recorosa, que pelea, que no sé qué. Y entonces mi mamá le dice, pero ¿quién es esa persona tan mala? Esa persona así como despreciable, ¿quién será esa persona tan mala? Yo voy a orar para que
para que Dios obre. Ay, hermana, no diga eso. Ella no es mala, ella es mi mamá. Entonces, era su mamá y vivía en la casa de al lado y no se llevaban bien, no tenían buenas relaciones. Era su madre. Entonces, fíjense cómo es tan cotidiano y tan normal situaciones como esta. Es importante buscar la ayuda, es importante entonces reconocer que hay una situación difícil de relación y que hay que restablecer, porque si no, como les dije anteriormente, eso repercute en nuestra salud mental, en nuestra salud física, comienza a somatizar, comienza ansiedad, depresión, entre otras cosas, baja autoestima, entonces se estabiliza todo lo que es la salud mental y usted puede estar perturbado por eso. Por eso no es casualidad que tenemos el recurso del perdón, porque el perdón es liberador, el perdón es sanador, el perdón nos ayuda. Y es un recurso espiritual que nosotros tenemos para crecer y desarrollarnos como personas. En conclusión, hemos recorrido por un largo camino el día de hoy escuchando diversas voces. La voz de la esperanza, de la experiencia, la voz profesional, la voz de Dios y tu voz importa, que son los testimonios o preguntas de las personas. Entonces, hemos reflexionado acerca de la complejidad de la comunicación, de los conflictos no resueltos, de las huellas profundas que dejan los traumas. Y recordamos que perdonar, especialmente en familia, es un desafío que nos pide paciencia y una mirada compasiva, inspirados en la profunda enseñanza de Colosenses 3:13. Aprendimos que aunque no podamos controlar las acciones de los demás, no podamos controlar al otro y no podamos que el otro haga lo que nosotros querramos, sí podemos iniciar nuestra propia sanación y establecer límites saludables y buscar ayuda profesional. Buscar ayuda no es debilidad, es de valiente. El que busca ayuda es valiente. La voz de la psicología nos ha guiado para entender que el hogar, aunque es un refugio, también puede ser una fuente de heridas profundas y que el camino hacia la sanación es posible. Entonces, que estas reflexiones, mis amigos, les brinden una nueva perspectiva y la certeza de que no estás solo en tu camino. Tu bienestar emocional es una prioridad. Busca la paz, incluso en medio de la adversidad familiar. Es un acto de amor propio y de esperanza. Nos estamos comunicando a través de Radio Vida CR Online y los números de contacto son 506 6050 4007. Esto es un espacio abierto para que usted se pueda comunicar. Vamos a saludar el Facebook. Vamos a ver quién tenemos por acá. La conexión a veces se pone lenta. No veo quién tenemos por aquí. Carmen Vargas, saludos desde Venezuela. La bendición de Dios sea contigo. ¿Quién más tenemos por allí? Lady, nuevamente saludos desde Venezuela. Sigue acompañándonos. Está pendiente de mi programa Voz de Esperanza. Ana Blanco, feliz noche, bendiciones en Cristo. Gracias por escuchar este programa. Patricia Calderón, qué bueno que estás aquí escuchándonos. Bendiciones en Cristo. Muy bien. Permítame entonces orar para despedir este programa y poner este tiempo en las manos del Señor para que Dios continúe hablando
a tu vida, que este momento termina hoy, este programa, pero yo sé que esto te va a quedar resonando y tú vas a seguir escudriñando y vas a seguir pensando y reflexionando acerca de esta temática. Y Dios, como dice su palabra, aquel que la buena obra empezó será fiel en completarla. Esa obra que Él comenzó en ti, Él la va a completar para la gloria de su nombre. Señor, te damos gracias por esta oportunidad de estar aquí, mi Señor, de desarrollar esta temática, donde el hogar es importante, donde es importante sanar esas heridas rotas. Oh Padre, en esta audiencia que nos escucha en la noche de hoy, donde quizás hay situaciones familiares en sus hogares, en sus puestos de trabajo, en su familia, en sus amigos y en todas las personas que de su alrededor. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú obres tu obra perfecta, que hagas tu obra perfecta en cada uno de ellos, Señor. Procura que cada una de estas personas puedan buscar, Señor, el perdón y la reconciliación. Obra en sus vidas, Señor. Si hay heridas emocionales, si hay traumas, si hay situaciones de dificultad, te pido que tú obres conforme a tu voluntad en sus corazones. Sanas esas heridas, mi Señor, y restaura las relaciones familiares, donde la familia es importante para la glorificación de tu nombre, Señor, y para la extensión de tu reino. Yo te pido que tú obres conforme a tu voluntad en cada familia, Señor, y haz tu obra, mi Cristo. Yo te lo pongo, te lo presento en tus manos. Gracias por este espacio de Radio Vida TR Online, donde se puede predicar tu palabra, donde podemos alzar nuestras voces y que muchas personas nos escuchen, Padre. Yo te pido que tú bendigas esta emisora y también a las personas encargadas de llevar adelante este espacio. Te alabamos, Señor, y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero decirles que para nuestro próximo programa tendremos una temática bastante interesante: ansiedad y depresión, encontrando luz en medio de la oscuridad. Esta temática promete. Quiero que nos acompañen y estén al pendiente el próximo viernes a esta misma hora para escuchar este programa. Entonces, bendiciones en Cristo. Para mí fue un placer acompañarles durante este tiempo.